Clase número 20, ejemplos de probabilidad básica y recapitulación. Entonces, al momento nosotros sabemos cómo calcular la probabilidad, cómo relacionar estos ejemplos de probabilidad con conjuntos. De hecho, en esta parte es cuando se empieza a conjuntar todos los conceptos y todas las habilidades que hemos adquirido a lo largo de este mes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una recapitulación con los conceptos más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que existen dos tipos de estadística. ¿De acuerdo? Sabemos que era inferencial y descriptiva. En esta parte nosotros conocimos cómo se relacionaban a sí mismo entre la población y muestra. Esto fue básicamente lo que aprendimos en los cursos anteriores, ¿no? Esto dio raíz a entender un concepto más importante y a relacionar un ente matemático con estas definiciones, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado qué era la población y qué era la muestra, nosotros naturalmente extendemos estos conceptos de estadística a algo más complejo, que es de lo que trata este parcial, que es la probabilidad. Entonces, una vez que desarrollamos la probabilidad, tenemos que relacionarla con los distintos objetos que se nos proporciona por las matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aprendimos algo de teoría de conjuntos. Entonces, esto fue de gran ímpetu porque aquí aprendimos qué era el universo, asimismo qué era el espacio muestral. Y este espacio muestral no es más que otra cosa que la población. ¿De acuerdo? Entonces, la población es lo más importante en el estudio de la probabilidad. Asimismo, nosotros estudiamos que era una muestra. Y la muestra no era más que un subconjunto, ¿de acuerdo? Ahora, esta teoría de conjuntos que posee un universo y un subconjunto era nada menos y más que la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos conceptos de estadística, chequen lo que estoy diciendo, estos dos conceptos de estadística, que son población y muestra, se relacionan directamente con la probabilidad, mediante el equivalente de la muestra y de la población, ¿de acuerdo? Entonces, solo para recapitular, vamos a dibujar aquí un diagrama de Venn simple. Recuerden, tenemos nuestro rectángulo y dentro de él tenemos nuestros conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que existe un universo pintado en color azul, estamos hablando de la población. Y cuando estamos hablando de un grupo de cualidades o de un grupo de objetos, de piezas, de mediciones, eso se refiere a un conjunto, ¿no? Que puede ser la toma de muestra. Chequen cómo todo está relacionado. Tanto esto de tipo de muestra, como población y muestra, y como espacio muestral, subconjunto y universo, ¿no? Entonces, ¿un subconjunto qué era? Les reitero que un subconjunto era algo que estaba contenido directamente en la población, ¿no? Entonces, nosotros aquí podríamos hacer esta recapitulación. Nosotros estábamos diciendo que existe un universo, y en ese universo existe una población que es equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, relacionando estos conceptos, nosotros podemos indicar que en efecto estamos hablando de lo mismo, pero sin embargo ya estamos hablando de técnicas matemáticas más importantes, ¿no? Entonces vamos a identificar este conjunto A mediante alguna letra y esa letra que sea el conjunto A, ¿de acuerdo? Entonces este es el conjunto A, por lo tanto lo que está dentro de ella es una parte chiquita, una parte pequeña de esta toma de muestra
que se acaba de realizar, ¿no? Entonces, esto es un subconjunto. El círculo en rojo es un subconjunto que está relacionado con la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, chequen cómo todos estos conjuntos se realizan y se relacionan entre sí mismos. Y esto nos dio la gran ventaja de desarrollar un concepto más complejo y más certero, que es aquel que llamamos probabilidad. Entonces, nosotros habíamos descrito que la probabilidad era una medida de la cantidad de eventos que podrían ocurrir en cierta toma de muestra, en un experimento. Es como si ustedes estuvieran lanzando una moneda 50 veces y estuvieran anotando las caras y los sellos que salen, ¿no? Eso es un experimento que se realizó con una toma de muestra que fue nuestro espacio muestral, ¿de acuerdo? Y asimismo, anotar si es cara o si es sello fue nuestro subconjunto, que es la muestra. Entonces, la probabilidad de que ocurra algún evento se denota por esta notación. Entonces, quiero hacer algunas notaciones importantes. Unas observaciones. Si nosotros estamos considerando que la probabilidad es siempre una unidad constante, esta tiene que ser el 100%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea el 100%? Quiere decir que cuando nosotros estemos calculando que ocurra un evento A, vamos a llamarlo vamos a hacer un ejemplo que es lanzamos una moneda. Entonces, la probabilidad de que ocurra sello, vamos a suponer que queremos obtener nosotros sellos, pues ¿cuántos eventos existen? Si se dan cuenta, los eventos simples que existen son únicamente sello y águila. Por lo tanto, la probabilidad se divide en 50 y 50%. O también podemos escribir la probabilidad de que ocurra algún evento como la unidad. Esto significa que está normalizado, significa que la probabilidad, por más que queramos y por más que intentemos, nunca puede ser más que 1 si estamos contando todos los eventos, ¿no? Entonces siempre es 1. Y ahorita vamos a hacer un ilustrativo de lo siguiente. Entonces, la toma de muestra del experimento de lanzar una moneda, yo quiero que salga sello. Entonces, ¿cuál es esta probabilidad? Entonces, la probabilidad de que ocurra sello va a ser que únicamente sello se encuentra disponible una vez. Por lo tanto, el sello es únicamente un evento. ¿Y cuántos eventos simples existen? Pues existen 2 eventos, que sea sello o que sea águila. Por lo tanto, es un medio la probabilidad de que ocurra sello, que esto es igual a 0.5, o si lo convertimos a porcentajes, el 50%. Es decir, multiplicarlo por 100. Y asimismo, ¿cuál será la probabilidad bajo las mismas condiciones de que ocurra águila? ¿Cuál será esta probabilidad? Pues nuevamente, si relacionamos cuántos eventos existen, únicamente existe uno. Un evento simple de que ocurra águila. Pero ¿cuántos eventos asimismo o formas de que ocurran esto hay? Pues únicamente tendríamos que sello y águila. Entonces, la probabilidad viene siendo nuevamente un medio. Por lo tanto, ¿cuánto es su equivalente? Es 0.5 y nuevamente es el 50%. Entonces, ¿qué pasa si sumamos las probabilidades? Esto es algo que se nos va a presentar muy seguido en este estudio de la probabilidad. Entonces, ¿qué pasaría si sumamos las probabilidades? Pues si sumamos la probabilidad de que ocurra sello más la probabilidad de que ocurra águila, esta probabilidad tiene que ser igual a la totalidad de los eventos que pueden ocurrir. ¿Y cuáles son la totalidad de estos eventos? 1. ¿Y cómo sé eso? Pues es un medio, es un medio
más un medio, y así sucesivamente todos los eventos que puedo tener. Pero les recalco que en esta vez, en este lanzamiento del águila, de la moneda, nada más tenemos dos eventos. Por lo tanto, un medio de la probabilidad de águila más un medio de la probabilidad de sello es igual a 1. Y esto está en concordancia o está directamente relacionado con esta ley de probabilidad que siempre es equivalente a 1. Entonces, la probabilidad siempre, esa es una ley universal. Si estamos contando todos los eventos, siempre la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces, esto es igual al 100%. Y así sucesivamente. Vamos a realizar otro ejemplo, que es un lanzamiento de dados. Entonces, nuevamente, yo les hago esta pregunta. ¿Cuántos eventos simples existen? La respuesta es muy sencilla, debido a que un dado tiene únicamente 6 caras. Entonces, nosotros estamos esperando que haya 6 caras. 6 caras, lo cual nos está relacionando una probabilidad de que existen 6 eventos simples. Entonces, estas 6 caras es igual a 6 eventos simples. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desarrollar un poco más este concepto. Entonces, ya una vez identificado los eventos simples, si se dan cuenta hemos trabajado y hemos identificado algo muy importante, que es el espacio muestral S. ¿Y quién es el espacio muestral S numérico? Pues el espacio muestral son 6 caras. O S es igual a 6 únicamente, estaría válido esto también, o el espacio muestral podría ser también, y es igualmente válido. Chequen cómo estoy aquí mezclando la notación de probabilidad y la de conjuntos. Entonces, esto es muy útil para calcular las probabilidades de que ocurra algo. Entonces, si nosotros estamos calculando las caras, ¿cuántas caras hay que existan con 1? Pues nada más 1, con 2 puntos, etcétera, ¿no? Entonces, hemos calculado el espacio muestral, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora yo les pido calcular la probabilidad de que ocurra, o de que salga, más bien dicho, una cara con 2 puntos. Pues esto es muy sencillo. Si nosotros estamos buscando la probabilidad, tenemos que investigar cuántas formas puede ocurrir esta cara con 2 puntos. Y si observamos nuestro espacio muestral, únicamente nos percatamos que puede ocurrir una vez. Por lo tanto, usamos la probabilidad clásica. Chequen que estoy utilizando la probabilidad clásica porque únicamente existe un lanzamiento. Si existen 50 lanzamientos de dado, 1000 lanzamientos de dado, yo estaría estudiando la probabilidad por frecuencias. Nuevamente, esto se relaciona con las tablas de frecuencias que vimos en el curso anterior, en el parcial anterior. Entonces, probabilidad clásica, eventos únicos igualmente probables. Probabilidad por frecuencias, eventos donde la repetición de algún evento o de alguna situación es favorable con respecto a los anteriores, ¿no? Entonces, ahí en este caso de por frecuencias empezaríamos a contar cuántas veces ocurre el 2, ¿no? Si hubiera 50 lanzamientos, pero en este caso nada más hay uno, por lo tanto es probabilidad clásica. Siguiendo con lo que estábamos pidiendo o requiriendo, la probabilidad de que salga una cara de 2 puntos, pues identifico que solo hay una única forma de que puede ocurrir. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cara con 2 puntos es igual, si se dan cuenta, ¿cuántos eventos simples puedo tener yo? Puedo tener 6 a lo mucho. Entonces 6 eventos que yo puedo tener que yo puedo esperar en este lanzamiento de dado, ¿no? Entonces yo únicamente quiero esta cara. Entonces, por lo tanto,
la cara solo puede ocurrir de una forma y sin embargo existen 6 eventos simples. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de que salga una cara de 6 de 2 puntos es un sexto, lo cual se convierte a 0.16. ¿Y qué significa esto? Que hay un 16% de probabilidad de que ocurra esta situación que yo estoy deseando. Entonces, más adelante vamos a identificar cómo se comportan estos eventos. ¿Qué puede pasar si yo empiezo a condicionar uno con el otro? Entonces, esto se concierne a la probabilidad condicional que estudiaremos en las clases posteriores. Vamos a continuar con el ejemplo número 1. Dice, calcule la probabilidad que tiene un ingeniero de encontrar una falla en el sistema de combustión interna de las pruebas de calidad de un motor. Si los reportes muestran que por cada porción de 130 motores se registran 4 siniestros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar el tipo de probabilidad. Entonces, el tipo de probabilidad que existe en este sistema del ejemplo 1, se dan cuenta, es una probabilidad clásica. ¿Por qué es una probabilidad clásica? Es una probabilidad clásica debido a que únicamente existe un registro total de dichos eventos. Estos son los eventos simples, los 130 motores. ¿Y qué nos está diciendo? Que se registran 4 siniestros. Entonces, esto de los 4 siniestros ya nos está hablando directamente de cómo se va a comportar el sistema. No hay más eventos, únicamente existen estos 130 de los reportes. Esto ya está establecido. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar una falla, entonces la probabilidad P de falla únicamente es igual a 4 entre 130 motores, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad es una estimación, es una proporción de qué tan probable, nos da una certeza, una idea de qué es lo que puede pasar en nuestro sistema. Entonces, esto nos dice que es igual a 0.03, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual a 0.03, que equivalentemente, si lo multiplicamos por 100, nos dice que existiría un 3% de falla únicamente en esta cantidad de motores y considerando que hay nada más 4 siniestros. Entonces, de esta manera se calcula la probabilidad, haciendo una división entre la totalidad de eventos que son de mi interés y la totalidad de eventos que existen, ¿de acuerdo? Entonces yo únicamente me enfoqué en las fallas y de las fallas lo comparé con, o hice una proporción con estos 130 motores, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con el ejemplo número 2. Entonces dice el ejemplo número 2, como parte de un estudio sobre la interconexión de datos en la UTSLP, se encuentran instalando actualmente cableado de fibra óptica con la siguiente nomenclatura: A minúscula, A minúscula, A mayúscula y A minúscula, ¿de acuerdo? Entonces dice donde en cada edificio se instalan exactamente la misma cantidad de conexiones. Y ahora nos hacen una pregunta: ¿qué probabilidad tiene un usuario de conectarse mediante el cableado de A mayúscula a minúscula? Entonces, ahora, este evento que es sombreado en rojo es nuestro evento de interés. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar este tipo de eventos con lo siguiente? Si se dan cuenta, ahora estamos buscando cierta frecuencia con la que ocurre un evento. Porque si se dan cuenta, ahora estos eventos que están aquí descritos no son igualmente probables. Anteriormente, con el dado o con los motores eran igualmente probables. Recuerden que para
para usar la probabilidad clásica, todos los eventos tienen que ser igualmente probables. Es como un muestreo aleatorio simple. Pero en este caso, por frecuencias, no nos está diciendo mucho de cómo se comporta este sistema. Por lo tanto, yo identifico que debo de usar la probabilidad por frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿cómo procedo con este siguiente sistema? Yo tengo que analizar y calcular el espacio muestral. ¿Y cómo calculo el espacio muestral? Pues identifico todos los elementos que se encuentran presentes en mi estudio. En mi estudio se encuentran presentes el cableado AA, A minúscula, A minúscula, A mayúscula y AA minúscula. ¿De acuerdo? Entonces este es mi espacio muestral. Nótese que yo he identificado de cuántos eventos simples consta mi estudio, ¿de acuerdo? Y ahora únicamente tengo que calcular la probabilidad que tiene un usuario de conectarse mediante el cableado A mayúscula, A minúscula. Nuevamente nos vamos aquí y observamos que este evento solo puede ocurrir de una forma. Y en este caso no hay más. No hay más que calcular la probabilidad de interconexión mediante A mayúscula, A minúscula. Y eso debe de ser igual a una probabilidad equivalente que se refiere a únicamente un evento que puede ocurrir sobre 4. Entonces la probabilidad es un cuarto de que ocurra la interconexión mediante ese cableado. Por lo tanto, esto se transfiere a un 0.25. Y ese 0.25 nos está hablando de que existe un 25% de probabilidad de conectarse mediante el cable AA. Existe un 25% de que un usuario, hay que darle interpretación a la probabilidad también. Tal vez no lo escribí en los ejemplos anteriores, pero siempre ustedes traten de expresar estas formas, ¿no? Entonces existe un 25% de probabilidad de que un usuario se conecte mediante A minúscula, ¿de acuerdo? Y esa es la respuesta de este ejemplo. Vamos a continuar con otro ejemplo, y este ejemplo es muy particular. Ahora nos dice, calcule la probabilidad de que su automóvil sea impactado por un meteorito en este año. Si se da cuenta, esta parte que estamos analizando, más bien que nosotros estamos analizando, tiene que ver directamente con la inferencia. ¿Y por qué con la inferencia? Debido a que nosotros no tenemos los datos suficientes para calcular esta probabilidad. Se da cuenta que nosotros a veces siempre hacemos deducciones con nuestra experiencia, entonces básicamente eso significa hacer probabilidad mediante un uso subjetivo, es decir, proporcionamos una idea de lo que está ocurriendo en una situación mediante nuestra intuición. Entonces, como yo no sé estos datos y nunca ha pasado aquí en San Luis Potosí algo del estilo, ni en el mundo, pues decimos que es muy improbable. Por lo tanto, si nosotros definimos una billonésima parte de que puede ocurrir, pues estaríamos diciendo que es muy improbable. Sin embargo, puede ocurrir, pero es improbable. Este lenguaje que se está manejando es el que se usa en la probabilidad. Cosas que son muy lejanas a ocurrir o que tienen una probabilidad pequeñísima de ocurrir, se le conoce como improbables, mas no imposibles, son improbables. Imposible es que un evento nunca va a ocurrir. Sin embargo, improbable significa que puede ocurrir. Sin embargo, tiene que pasar mucho tiempo, ni siquiera en la edad del universo, para que se observe ese fenómeno, ¿no? Entonces, se da cuenta, en ausencia de esta información vital,
nosotros no podemos calcular una probabilidad por frecuencias o una probabilidad clásica, debido a falta de información. Sin embargo, por nuestra experiencia y nuestro estudio, podemos afirmar de que algo puede ocurrir, aunque no sea tan probable. Y esto se define de esta manera. Por lo tanto, cuando usted use probabilidad subjetiva, esta se realiza con base en su conocimiento. Como por ejemplo, si usted está esperando el camión de la UT, este podría esperarlo en los distintos puntos. Sin embargo, por probabilidad subjetiva, usted a veces selecciona el que cree más probable. Sin embargo, no tiene un estudio fundamentado. Entonces, básicamente esa es la probabilidad subjetiva, es aquella que nosotros vamos relacionando con la experiencia o con los datos disponibles. Si se da cuenta, esto es como un tipo de muestreo subjetivo o consecutivo, ¿no? O por conveniencia. Entonces, continuamos con el ejemplo número 4. Entonces, ahora nos dice la siguiente información. En un determinado estudio de una central eléctrica, se está examinando el color del cableado. Vamos a examinar el color del cableado. Entonces nos dice que determinemos la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 cables sean rojos. Entonces esto es nuestra tarea, determinar que 2 de los 3 cables sean rojos. Entonces, considerando que por cabina únicamente hay 2 colores, ya sea rojo o azul, suponga que es igualmente probable seleccionar uno rojo que uno azul, y que las cabinas no influyen en la probabilidad. Aquí hay que analizar bastante bien este ejemplo. Si se dan cuenta, nosotros cada vez que estemos calculando la probabilidad, no tenemos que usar por default la probabilidad clásica, sino que tendremos que analizar el experimento antes de calcularla. Tal vez usted se podrá ir por el camino sencillo y decir cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 cables sean rojos. Esta es una información muy vital. 2 de los 3 cables sean rojos, es decir, de 3 cables se seleccionan 2. Entonces usted calcularía, lo voy a llamar así, probabilidad P de 2 de 3. ¿De acuerdo? Entonces usted tal vez simplemente diría, ok, pues la probabilidad es 2/3, que sería equivalente a un estudio numérico de 0.6. 0.6, que es igual a 60%. Sin embargo, esto que estamos haciendo ahorita es totalmente falso. Esto está mal por las siguientes características. Este ejemplo está mal debido a que no estamos considerando el espacio muestral. Por lo tanto, un consejo que le proporciono es que siempre calcule el espacio muestral antes de comenzar a operar. Entonces vamos a calcular el espacio muestral de esta situación. Si se da cuenta, nosotros sabemos que hay 2 cables, uno rojo y uno azul. Si comenzamos a analizar este sistema, ¿cuál será esta probabilidad? Esta probabilidad de sacar 2 rojos de 3, 2 rojos de 3, es un poco más compleja que lo anterior. Por lo tanto, yo tengo que calcular primero quién es el espacio muestral S. Entonces vamos a realizarlo de la siguiente manera. El espacio muestral tiene que contener todos los eventos que pueden ocurrir. ¿Y cómo voy a calcular este espacio muestral? Si se da cuenta, yo puedo hacer deducciones con base en mi experiencia. ¿Y cómo es esa inferencia? Se da cuenta, yo únicamente necesito 2 cables rojos. Por lo tanto, ¿qué probabilidad existe de
de qué color sea el tercer cable. ¿Se da cuenta? Este es el primer cable, este es el cable 1, cable 2 y cable 3. Vamos a ilustrarlo de una manera más concreta. Cable 1, cable 2 y cable 3. Entonces, ¿de qué color puede ser el cable 1? El cable 1 puede ser rojo. El cable 2 puede ser rojo. ¿Y de qué tipo de cable puede ser el tercero? Si se da cuenta, aquí estamos estudiando una probabilidad más importante que la que hemos manejado anteriormente. Es decir, una probabilidad más compleja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el tercer cable? Si se da cuenta, este cable podría ser rojo o azul. Por lo tanto, nótese cómo calcular el espacio muestral no es tan sencillo como en los ejemplos anteriores. Entonces, vamos a calcularlo de una manera sencilla. Ahora vamos a usar una nomenclatura que para referirnos al cable rojo sea R, y para referirnos al cable azul va a ser A. Entonces, vamos a calcular el espacio muestral de la siguiente manera. ¿De cuántas formas? Ahora yo voy a hablarle de cuántas formas podemos seleccionar o podemos tener la selección de dos cables rojos y uno azul. Nosotros podemos tener que sea rojo, rojo y azul, o rojo, rojo, rojo. Si se da cuenta, estos dos eventos están relacionados directamente a sacar dos rojos de 3, es decir, el tercero no importa, pero yo tengo que hacer o calcular todas las formas que existen. ¿Se da cuenta? Vamos a analizarlos desde una manera más simple. Entonces, yo puedo tener que los cables pueden ser los 3 azules, que pueden ser 2 azules, 1 rojo. Vamos a hacerlo de una manera ordenada. Entonces, vamos a comenzar con el default. Los 3 rojos. Entonces, 2 rojos, 1 azul, 1 rojo, 1 azul, 1 rojo, 1 azul, 1 rojo, 1 azul, 1 rojo, perdón. Y así sucesivamente. Ahora que sean 2 azules, 1 rojo, 1 azul, 1 rojo, 1 azul, 1 azul, 1 rojo, 1 azul. Y finalmente podríamos tener el caso donde los 3 sean azules. Y ahora este problema, nótese cómo se incrementó su complejidad. Entonces, ahora nosotros no solo tenemos 2 eventos, sino que tenemos 8 eventos. Esto se realizó mediante el desarrollo de cada uno de estos eventos independientemente. Entonces, ahora mi tarea es calcular lo siguiente. ¿Cuántos de ellos tienen 2 rojos? Recuerden que yo estoy buscando eso. ¿Cuáles eventos tienen 2 cableados rojos? Entonces, vamos a colorearlos y vamos a identificar aquellos que tienen dos eventos con 2 cables rojos, ¿de acuerdo? Y si se da cuenta, hay más de los que habíamos contemplado. Entonces, si nos percatamos, nosotros podemos decir que existen 4 eventos en aquellos donde se puede seleccionar 2 cableados con color rojo. Entonces, la probabilidad, ahora sí, como ya tengo mi espacio muestral, este es mi espacio muestral, lo voy a encapsular en los corchetes. Entonces, esto es S. Y yo en mi espacio muestral identifiqué aquellos que competen únicamente a los eventos deseados. ¿Se dan cuenta? Yo únicamente quiero estos.
yo quiero que ocurran estos eventos. ¿Y cómo serían? Pues si se dan cuenta, 2 rojos de 3, su probabilidad es igual a 4/8, ¿de acuerdo? Y entonces identificamos que pueden ocurrir la selección de estos 4 eventos. ¿Y cuántos existen? ¿Cuántos eventos simples existen? Existen 8. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este evento es igual a 1/2 o 0.5. O en otras palabras, el 50%. Entonces, hay un 50% de probabilidad de seleccionar esta situación de 2 rojos de 3. Entonces, de esta manera, lo más importante, siempre calculemos el espacio muestral antes de proceder. Siempre tenemos que ver con qué es lo que estamos trabajando. Entonces, más adelante les enseñaré una técnica más sencilla para calcular el espacio muestral, pero por lo pronto nos quedamos con estas nociones. Entonces, si alguien tiene dudas, no duden en escribirme. Siempre estaré por ahí respondiendo sus dudas, también en las tardes y así sucesivamente. Me despido, sigan estudiando y esforzándose. Hasta pronto.